Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la definición de las funciones trigonométricas de un ángulo que está en posición canónica o normal. Los temas que vamos a tratar son funciones trigonométricas de un ángulo en posición canónica o normal, razones trigonométricas y vamos a terminar con algunos ejemplos. En primera medida de lo que vamos a hablar son de las funciones trigonométricas de un ángulo en posición canónica normal. Y en esa medida vamos a hablar de que si nosotros tenemos un ángulo que está en posición canónica o normal y que tiene coordenadas x, y, en este caso tiene coordenadas p de x, y, decimos que cualquier punto de su lado final, con excepción del origen, quiere decir que tenemos un punto que pertenece a cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano, pero que no es el origen. Y si nosotros definimos entonces que r es la distancia que hay desde el origen hasta ese punto, entonces podemos aplicar Pitágoras para poder calcular esa distancia desde el origen hasta el punto P. Voy a tratar de colocarles aquí un momento para que lo puedan llegar a entender mejor. Miren que lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Tenemos un plano, ¿cierto? Este es el eje X y este es el eje Y. Muy bien. ¿Vale? Y vamos a tener un punto P cualquiera que está por aquí. Este es mi punto P. ¿Sí? Y ese punto P tiene coordenadas X, Y. O sea que él tiene una coordenada aquí, que está una coordenada en X, ¿cierto? Que es este punto de aquí. Y tiene una coordenada en Y, que es este punto de aquí. Muy bien. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es que aquí hay un origen y vamos a pasar un ángulo que vaya desde el origen hacia el punto. Y a esta recta que nosotros tenemos aquí, la vamos a llamar R, como si fuese un radio, como en la clase anterior. Y miren que este R tiene una componente aquí que se llama X, y tiene esta distancia o esta coordenada aquí que se llama Y, que es esta. Miren que lo que se acabó de formar es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, X es un cateto, Y es otro cateto y R es la hipotenusa. Entonces aplicamos Pitágoras y decimos entonces que R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Muy bien. Y decimos entonces que o le sacamos raíz a esto de aquí, ¿cierto? Muy bien. Y decimos entonces que este cuadrado se va con esta raíz y decimos entonces que R nomás, perdón, aquí voy a borrar esto aquí. Muy bien, aquí voy a borrar este. Perfecto. Y decimos entonces que R no es más que la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Listo. O sea que así calculamos la distancia que hay entre el punto de origen y un punto cualquiera que pertenezca al plano cartesiano. ¿Listo? Y de aquí es donde viene esto que tenemos nosotros acá. Muy bien. Ahora ya habiendo entendido eso, entonces nosotros podemos definir las funciones trigonométricas. Entonces tenemos las 6 funciones trigonométricas. Recuerden que estas son las principales y estas son las inversas de las principales. Tenemos dentro de las principales seno, coseno y tangente. El coseno se define como x sobre r, o sea, el cateto, uno de los catetos sobre la hipotenusa. Y esta que es la inversa, recuerden que yo les decía la clase pasada que al ser inversa, pues el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador, o sea, cambian ellas dos, cambian de posición. La que está arriba pasa abajo y la que está abajo pasa arriba. Entonces, en este caso, secante es r sobre x. Seno es y sobre r, por tanto, cosecante, que es la inversa, es r sobre y. Y tangente, que es y sobre x, entonces la cotangente, que es inversa a la tangente, es x sobre y. Y así se definen las funciones trigonométricas de un ángulo en posición canónica o normal. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre definirlo de un ángulo en posición canónica o normal y de una circunferencia unitaria? La diferencia es que en la circunferencia unitaria es que este r valía 1, o sea, porque el radio valía 1, por tanto este r al valer 1, él no
divide ni multiplica y por tanto el coseno de teta solamente era x. En este caso agregamos r porque r sí va a tomar un valor. En ese sentido, entonces, si nosotros tenemos el ángulo en posición canónica o normal, recuerde que para que esté en posición canónica o normal debe cumplir 3 condiciones, lo vimos en la primera clase. Entonces nosotros tenemos esto que fue lo que yo grafiqué hace un momento. Tenemos el ángulo que está en posición canónica o normal, que es este ángulo alfa. Tenemos la distancia desde el origen hasta el punto P, tenemos las coordenadas de ese punto que son X, son Y, y entonces podemos definir las funciones trigonométricas como lo hicimos hace un momento. Con respecto al ángulo alfa, se tiene entonces que la distancia OS es el cateto adyacente y PS es el cateto opuesto. Y la medida de R es la hipotenusa. Entonces, pues podemos hacer una relación entre lo que ya vimos de X, Y R y podemos cambiarlas por la definición de los catetos y de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, en ese sentido podemos decir entonces que el seno de teta, de alfa, va a ser igual a Y sobre R, y como Y es mi cateto opuesto y R es la hipotenusa, entonces decimos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estas serían las inversas, que serían al contrario. Entonces el cosecante de alfa sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, secante de alfa sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cotangente de alfa sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo cómo distingo yo cuál es mi cateto adyacente y cuál es mi cateto opuesto? Pues digamos que es muy simple de ver y es tan sencillo como esto. Miren que si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces lo que yo debo hacer es identificar, como primera medida, debo identificar el ángulo recto. Cuando yo termine de identificar el ángulo recto, entonces lo que yo voy a hacer es decir, listo, este es mi cateto y este es otro cateto. Este es un cateto y este es otro cateto. Y el lado opuesto a ese cateto que está aquí es la hipotenusa. Entonces, ¿qué concluyo? De que X y Y van a ser catetos, ¿cierto? Y que R va a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. Y ahora tenemos que distinguir cuál de estos dos catetos es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Entonces, miren que cuando yo hablo de cateto adyacente, adyacente significa que ese cateto en realidad es el que adyace del ángulo que yo estoy tomando como referencia. Y en este caso, el ángulo que yo estoy tomando como referencia es este ángulo alfa que está aquí. Y si este es mi ángulo de referencia, este cateto que yo estoy señalando en este momento, que estoy subrayando un poco más aquí, este que estoy subrayando aquí, sería mi cateto adyacente porque adyace del ángulo. Y este que está al lado opuesto del ángulo, el que está al lado opuesto de acá, pues se llama cateto opuesto, ¿sí? Entonces lo voy a denotar como C o P. Cateto opuesto. Y este de aquí entonces vendría siendo mi cateto adyacente. CAD de cateto adyacente. Entonces mi cateto adyacente siempre va a ser el que nace del ángulo que estoy haciendo o tomando como referencia. Y mi cateto opuesto es el que va a estar al lado opuesto de mi ángulo que tomo como referencia. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar de observar y vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo me dice determine los valores de la tangente de alfa y de la tangente de teta si el siguiente triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a solucionar este ejemplo. Muy bien, entonces miren que en este caso me piden la tangente de alfa, o sea esta tangente que tenemos aquí, y la tangente de teta. Este es alfa y este es teta. Muy bien, me están pidiendo las tangentes. En este caso ni siquiera voy a calcular solamente las tangentes, sino que voy a calcular todas las funciones trigonométricas. Entonces, mucho cuidado lo que voy a plantear aquí. Miren, vea, si este es mi ángulo de referencia, voy a ampliarlo un poco más, voy a hacerlo un poco más grande para que usted lo pueda visualizar de mejor manera.
Y entonces, en este caso voy a decir, bueno, si este es mi ángulo que yo voy a tomar como referencia, este alfa. Entonces, ¿qué lado nace de este ángulo alfa? Entonces yo vengo y digo, listo, este de aquí nace de este ángulo alfa, aunque este también nace de este ángulo alfa, ¿cierto? Pero yo ya sé que este que estoy señalando aquí es la hipotenusa, por tanto este es el cateto que nace de este ángulo alfa. Y en ese sentido, entonces, pues yo voy a definir que el cateto adyacente va a ser este valor que yo tengo aquí, cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente va a ser 8 y el lado que está opuesto al ángulo va a ser mi cateto opuesto. Entonces yo voy a decir que este va a ser mi cateto opuesto. Y que este valor de aquí va a ser la hipotenusa. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale mi cateto adyacente? Vale 8. ¿Cuánto vale mi cateto opuesto? Vale 6. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale h. Esto tomando como referencia el ángulo alfa que está aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar Pitágoras para saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces, lo único que hacemos es aplicar Pitágoras y decimos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Decimos entonces que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al adyacente, que vale 8 al cuadrado, más el opuesto, que vale 6 al cuadrado. Y decimos entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a 8 por 8, 64, más 6 por 6, 36. Decimos entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a 64 más 36, que es 100. Sacamos la raíz cuadrada de esto aquí. Muy bien. Cancelamos y decimos que la hipotenusa es igual a la raíz de 100, que es 10. O sea que el valor de la hipotenusa es 10. Y ahora empezamos a calcular las funciones trigonométricas para este ángulo de alfa. Entonces decimos, seno de alfa va a ser igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Dónde encontramos esos valores? Esos valores están aquí, ya nos los dieron. Son estos valores que están aquí y yo voy a llevármelos para acá a mi pizarra digital. Aquí están, por si ustedes no los tienen presentes todavía. Muy bien. Entonces decimos aquí que seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces decimos que el opuesto vale 6 y decimos que la hipotenusa vale 10. ¿Sí? O sea que el seno de alfa es igual a 6 sobre 10. Simplificamos mitad 3 y mitad 5. Entonces decimos que vale 3 quintos. El seno de alfa es 3 quintos. El coseno de alfa va a ser igual entonces a el cateto adyacente, mírenlo aquí, adyacente sobre hipotenusa. Entonces decimos que coseno de alfa es el adyacente, que vale 8, sobre la hipotenusa, que vale 10. Simplificamos, mitad de 8, 4, mitad de 10, 5, mitad de 10, 5. Y decimos entonces que el coseno de alfa vale 4 quintos. Sacamos la tangente de alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces opuesto vale 6 sobre el adyacente, que vale 8. Simplificamos, mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4, y nos da que la tangente de alfa es igual a 3 cuartos. Ahora les voy a enseñar un truco muy sencillo, y es que las inversas son simplemente las funciones al contrario. Entonces decimos que la inversa del seno es la cosecante. Entonces cosecante de alfa va a ser igual, si este es 3 quintos, pues este va a ser al revés, 5 tercios. Que la secante es la inversa del seno, y si el seno es 4 quintos, este va a ser 5 cuartos. Y la cotangente es la inversa de la tangente, ¿cierto? De alfa. Y si la tangente es 3 cuartos, esta es 4 tercios. Y listo, acabo de completar y de sacar las funciones trigonométricas para este triángulo que nosotros tenemos en este momento que está aquí. Y tomando obviamente como referencia el ángulo alfa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tomar como referencia el ángulo teta. Muy bien.
Vamos a llevarnos esto por acá, vamos a dejarlo aquí. Devolvámonos un poco, me disculpan aquí, un momento. Yo voy a tratar de llevarme esto solamente. Listo, me hace llevármelo todo, déjenme un momento. Muy bien, ya habiendo acomodado el ejemplo, pues procedemos entonces a hacer lo mismo. Entonces nosotros decimos que ahora vamos a tomar como referencia este ángulo teta. Entonces mi cateto adyacente ahora es este 6 que está aquí porque es el que nace del ángulo teta. Entonces este para mí sería mi adyacente. Y el opuesto para mí sería el que está al frente. Entonces este para mí sería mi cateto opuesto. Y esta seguiría siendo la hipotenusa. Ya no necesitamos calcular la hipotenusa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si aplicamos Pitágora, esto no cambia, nos va a dar 10. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar las funciones trigonométricas. Entonces decimos que seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale mi opuesto? Vale 8. Sobre la hipotenusa que vale 10, simplificamos 4 quintos. O sea que el seno de teta vale 4 quintos. El coseno de teta vale cateto adyacente, que en este caso para mí es 6, sobre la hipotenusa que vale 10, simplificamos y esto nos da 3 quintos. Por tanto, el coseno de teta vale 3 quintos. Y por último, la tangente, que sería igual a el cateto adyacente, perdón, opuesto sobre adyacente. Opuesto vale 8 sobre adyacente que vale 6. Simplificamos y esto nos dio 4 tercios. Los demás o las demás funciones trigonométricas, pues ya saben que son las inversas, no necesitamos sacarlas. Pero así solucionaríamos el ejemplo. Espero la temática haya sido de su agrado. Espero hayan entendido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.